hoy arrancamos con la del profesor Rodrigo Carmi y el 29 de octubre tenemos el segundo encuentro que será una discusión sobre el más reciente libro de Alberto Moreiras, Infrapolítica, ¿no? Eh, publicado por la editorial La Oficina de España. Y luego seguirán otros autores, ¿no? Como Ignacio Castro Rey y José Luis Villacañas y probablemente Giacomo Marramao. Bueno, yo en esta sesión simplemente seré moderador. Tenemos a José Miguel Burgos Mazas, que comentará el libro de Rodrigo Carmi, Intifada. Acaba de publicarse por la editorial o Ediciones Metales Pesados de Chile. Y también tenemos a Nadine Faure de Chile, quien también intervendrá hoy, ¿no? Creo que muchos de los que estamos presentes acá conocemos el trabajo de Rodrigo Carmi, ¿verdad? Rodrigo Carmi es profesor en la Universidad de Chile, Departamento de Filosofía y también el Centro de Estudios Árabes, y ha publicado una serie de libros, entre los que queremos recordar tal vez Escritos Bárbaros, ¿verdad? De Lom, de hace un par de años. El año pasado un pequeño libro intempestivo, ¿cierto? Que reúne sus crónicas y artículos sobre el momento de octubre de la revuelta chilena. Y de alguna manera, el más reciente libro, que es el objeto de la discusión de hoy, ¿verdad? Intifada, pudiera verse como una intervención al calor de la revuelta actual, pero me parece a mí que es justo decir que es más bien lo contrario, ¿no? Que es decir, el libro de Rodrigo y su reflexión se vuelve pertinente y legible en este momento porque ha venido, digamos, acompañando una tonalidad que ha estado, digamos, en los últimos años o en las últimas décadas, ¿verdad? Como latencia ante el malestar del mundo, ¿no? Ante lo que algunos amigos franceses llamarían la fragmentación en curso, ¿no? Entonces, me parece a mí, yo solamente mencionaría estos dos puntos, ¿no? Me parece a mí que el libro de Rodrigo, Intifada, en la medida en que gana o obtiene esa distancia con respecto al presente, se vuelve también, digamos, un libro completamente del presente, pero del presente en el sentido de intervención en la época, ¿no? Eh, y esa distancia, pienso yo, hace posible, ¿no? Sobre todo, ya que hay un componente fuerte sobre el ciclo de las revueltas árabes, de poder hacer un balance, ¿no? Un balance que puede, sin lugar a dudas, estar reducido a las revueltas como objeto, ¿verdad? Como sucesos, pero también un balance sobre qué significa hoy en día la política, ¿no? Pudiéramos seguir hoy en día sosteniendo las formas, los moldes, las categorías de la legitimación política tal y como la hemos entendido en la modernidad, ¿no? Y me parece a mí que el libro de Rodrigo de alguna manera se asume, eh, se asume a ese nivel de una nueva hermenéutica, ¿no? Ante formas, digamos, de la tradición que hemos heredado, eh, para la cual hay ciertos límites importantes, ¿no? Entonces me parece a mí que la revuelta, ¿no? La intifada como ejemplum, ¿no? Un ejemplum irreductible y que no permite homologaciones en el sentido de instrumentar, ¿no? El hecho mismo sociológico de la intifada a otros contextos, ¿no? Eh, Se vuelve necesario. Eh, entonces a mí me parece que esta es digamos, la tarea que ofrece Intifada de Rodrigo, ¿no? Es decir, en qué medida las categorías de la política siguen siendo pertinentes y incluso no se trata de esta manera de pretender generar una nueva teoría del cambio político, de la revolución, ¿no? Sino de una autorreflexión que incluso permita que el fracaso sea distinto, ¿no? Es decir, hay aquí implícitamente una enmienda fuerte a
digamos, los principios fundamentales de la política, incluyendo la hegemonía, ¿no? Me parece a mí. Entonces, no se trata de trazar un plano para tomar el poder, que siempre fue, digamos, la técnica política que se sostuvo desde la izquierda, sino más bien apuntar a una nueva relación con el mundo, ¿no? Que es lo que en su momento, al comienzo del libro, Rodrigo llama una capacidad imaginar de hacer mundo, ¿no? Es lo que han venido trayendo las diferentes revueltas en toda su especificidad a lo largo y ancho del mundo, ¿no? Y finalmente, le decía a Rodrigo hace un rato en WhatsApp, que es interesante que su libro haya salido en estos meses, cuando también ha salido por el norte, y de nuevo, esto lo digo como anécdota sintomática, ¿no? Como un pequeño emblema, pero que nos puede dar una especie de entrada a la época, ¿no? El libro de Rodrigo sale en un momento en donde también un eminente profesor de la Escuela de Derecho de Harvard, Noah Feldman, un constitucionalista, digamos, progresista, ¿no? Ha sacado también un libro de balance, ¿no? De lo que significó lo que significaron las revueltas árabes ya después de una década. Y el balance que hace Feldman es negativo, ¿no? Y es negativo porque justamente para él, como para la comprensión politológica convencional, ¿no? Universitaria, el fracaso de las revueltas se mide en términos de sus conquistas formales, ¿verdad? En términos de sus transformaciones democráticas en un sistema acotado. Y entonces a mí me parece que esa es la interpretación justamente que Rodrigo implícitamente, sin conocer el libro, porque el libro de Feldman acaba de salir hace unos meses, ¿no? Y el de Rodrigo ya estaba escrito, es un poco la interpretación que el libro de Rodrigo implícitamente busca desplazar, ¿no? Es decir, no seguir pretendiendo que podemos, digamos, capturar o administrar la revuelta, ¿no? El tiempo introspectivo de la revuelta en un marco de la política convencional, ¿no? Sino que la revuelta misma pone, a mí me parece, ¿no? A la comprensión política en un jaque desde la cual no es muy difícil escapar y requiere, digamos, nuevas aventuras en el pensamiento y nuevos despejes para entender movimientos, ¿verdad? Movimientos de una experiencia que me parece a mí que hoy en día se están viendo cada vez con mayor intensidad y que desbordan, digamos, todas las prácticas que hemos visto en, en la gran tradición moderna, ¿no? De la revuelta. Entonces, bueno, yo lo dejo aquí y le daría la palabra a Nadine o a José Miguel. No sé quién quisiera comenzar. Y... Lo que quieras, Nadine. Si quieres tú, si quiero yo, como tú quieras. Me llamo Nadine Ford, y te cedo la Vale. palabra a José Miguel para que partas tú. Muchas gracias. Vale, muy bien. A ver, yo voy a intentar cumplir los 10 minutos escrupulosamente, aunque soy consciente de que cuando se dice esto siempre se excede de los 10 minutos, incluso se dice para que se perdone el exceso que ya se sabe que uno va a cometer. Así que si me excedo, pido disculpas de antemano. Primero agradecer como no Estudio 17, que muestra como un espacio extraordinariamente generoso, gracias a Benjamin, que ha estado asesorando y que nos ha dado mucho aliento. Pero quiero agradecer con especial énfasis a Gerardo por su insistencia, por su valentía, por su capacidad de organización y por su inteligencia. Y sobre todo por tirar de alguno cuando pasa momentos no tan bien. Como no, quiero agradecer a Rodrigo. Lo voy a comentar ahora. Rodrigo nos invitó unos cuantos al seminario en el que explicaba una buena parte del libro. Y bueno, fue una experiencia particularmente gratificante, y desde entonces yo creo que hemos construido algo muy, muy interesante. Y por supuesto, gracias a todos los presentes, por estar presentes. Decía Gerardo hace un momentín que
podíamos valorar en qué medida nuestro vínculo con la política ha girado de una concepción convencional de la política a una nueva relación con el mundo. Y yo estoy plenamente de acuerdo. ¿De qué manera se ha manifestado esa nueva relación con el mundo en relación con el libro que nos trae aquí? Pues a través de su lectura. Hasta el punto de que la lectura de Intifada se ha convertido en toda una experiencia de lectura. Una experiencia de lectura en la que la relación con el mundo se transforma fundamentalmente por una razón, porque entran en pugna, en colisión, dos voces, la de Rodrigo y la mía. Dos voces temporalizadas, dos voces pautadas, dos voces ritmadas, dos ritmos. Probablemente el ritmo, Rodrigo, supongo que en esto sí que estemos de acuerdo, sea el dato más esencial. Aquello que bajo ningún concepto permitimos que se violente. Pues precisamente, si hago una invitación a la lectura del libro, es porque precisamente el libro es capaz de violentar el hábito de nuestro propio ritmo. Creo que fue hace 12 años que Didi Burman escribió un libro que se titula El bailador de soleades. No sé si les suena. Él recupera una figura muy agambeniana que es José Bergamín, en la que José Bergamín comenta a un torero español de los años 20 que revoluciona el mundo del torero y introduce un concepto que es el concepto de temple. Yo creo que la experiencia del libro de Rodrigo se asemeja mucho al concepto del temple. ¿Qué es el temple para Bergamín? El temple es el saber parar la lentitud en el instante preciso del peligro cuando el toro se acerca al torero y el torero con la muleta lentamente acompaña el gesto del toro, la muerte, la posibilidad de la muerte, transformándolo. Creo que no puedo encontrar una manera de entender mejor lo que ha significado esa experiencia de la lectura del libro de Rodrigo. Al margen de esa experiencia a la que invito, porque es muy satisfactoria, muy placentera, quiero abordar tres cuestiones como cuestiones que invitan a la discusión y que no se cierran en ningún momento. Una, me ha llamado muchísimo la atención la abundancia, la sobreabundancia incluso, de un vocabulario específicamente teológico, pero en especial de un concepto, que es el concepto de acontecimiento. Aparece la palabra éxtasis, aparece la palabra epifanía en muchos lugares del texto. Y claro, ahí me surgen las preguntas. ¿Es el acontecimiento a la espera de un corte puro, de un afuera perfecto, del que solo cabe esperar? ¿Hasta qué punto la contingencia, al estar sujeta a un cierto más allá, no puede seguir produciendo más contingencias, sino ajustarse, ser fiel al propio acontecimiento, esa fidelidad al acontecimiento, ya no en un sentido de Badiou, lo que hace no es cortocircuitar la posibilidad de la propia producción de contingencia? Creo que la incidencia en la categoría de acontecimiento se manifiesta, o al menos yo la percibo así, en un modelo. Y ese modelo, el modelo de esa dinámica, es el modelo de la explosión. Es decir, de aquello que se centra en las cosas que son productos de una acción y que se transforman de un modo imposible de predecir con antelación. Esta es la explosión. La transformación de un material en otro material, necesariamente mayor que el anterior. Mayor que el lugar en el que acontece la cosa, diría Julian Coupat. La concentración de lo heterogéneo en lo que la cosa puede entonces pensarse de dos modos. Uno como principio de objetivación y dos como prestación de una explosión, no de la cosa, sino de la potencia. El despliegue de su heterogeneidad, podríamos decir. Por eso, en la explosión solo hay efectos del encuentro. Una segunda cuestión tiene que ver con la arquitectura conceptual.
del libro, tal y como yo creo detectarla, al menos. ¿Por qué? Porque detecto que hay una teoría del poder. Y además el texto está vertebrado por esa teoría del poder. Claro, si hablamos de una teoría del poder, tenemos que necesariamente hablar de un arcanum. Uno de esos efectos de forzamiento, de pelea de ritmos que ha generado el libro, es ver con una meridiana claridad a qué nos referimos cuando hablamos de arcanum. Y cuando hablamos de arcanum, al menos a través del libro, lo que queremos decir es tiempo. El tiempo es el arcanum. Por eso, frente al arcanum, surge la angustia, y frente a la angustia surge la necesidad de dotarlo de sentido. Y aquí es donde intuyo que el libro siente la necesidad de dotarlo de sentido a través de una estructura también política. Y hasta un cierto punto netamente smithiana. Me vas a poder permitir, Rodrigo, en este sentido, leer una parte de un correo interno que nos mandamos no hace tanto tiempo a propósito del seminario de Coche, que creo que especifica y aclara mejor esta cuestión. Es muy breve. Le digo, bueno, tras su crítica a Foucault, la de Coche a Foucault, ya intuimos que primero, la necesidad del poder, su arcano, surge inevitablemente tras toda separación del estado de naturaleza. Y segundo, que su potencial neutralización solo puede venir, como dijo hace años en una entrevista en Clarín estupenda, afirmando sin complejos que la naturaleza es técnica. Aquí sí diferencia, este es el punto, con nitidez de todo contractualismo, pero también con más sutileza del propio Agamben. Mientras que el segundo lee el averroísmo desde una experiencia soteriológica de salvación, Concha lo hace prescindiendo de ella, liberando la potencia de su uso plenamente inmanente, sin gracia mediante. Subrayo lo de sin gracia mediante porque creo que aquí está precisamente presente la categoría de acontecimiento. La soteriología, diría Concha, obliga a una polarización, soberanía, mesianismo, impotente y por tanto productora de culpa. Aquí la pregunta sería clara, Rodrigo. Ese planteamiento polarizado, si es que existe en el libro, está muy matizado, no genera culpa, no genera aquello que trata de sacar por la ventana. Y por último, es inevitable preguntarse la relación del texto con las circunstancias personales del autor, no porque sea el autor, o sea, no por el amarillismo de que estamos hablando de Rodrigo, sino porque hay coordenadas geoespaciales muy singulares. Por un lado está Chile, está la revuelta chilena, y por el otro lado está la referencia palestina. ¿Qué vínculo tiene Chile, la experiencia chilena, con la experiencia palestina? ¿Y en qué medida ese vínculo responde a uno de los conceptos del subtítulo, que es la palabra popular? Es decir, ¿en qué medida la revuelta hace posible un pueblo? Si es que algo así se puede pensar. Hace no mucho, creo que colgaste en Facebook, Rodrigo, un himno, el himno palestino cantado en un estadio. Y dijiste algo así como, aquí resuena, está el ritmo del pueblo. Así que me gustaría que se abundase en esa cuestión. Y yo creo que nada más, tengo un montón de preguntas, de cuestiones, pero yo creo que los dejo para más adelante. Yo he acabado. ¿Sigo yo, Gerardo? Sí. Gracias, José Miguel. Y sí, podemos seguir. Bueno, primero que nada agradecerles la invitación. Estoy contenta de estar acá. Rodrigo ha sido mi profesor en pregrado, posgrado, es como parte de mi formación académica, entre otros, y tuve la oportunidad de acercarme a los primeros borradores de Intifada, probablemente, que fueron escritos, tal vez como, no sé, yo al menos accedí como a esos borradores quizás el 2018, primer semestre del 2018, donde nos juntábamos a leer y a discutir el texto. Por eso, o sea, agradezco la intervención de José Miguel, obviamente.
como para entrar a los temas, autores del texto, pero me gustaría ocupar mis primeros 10 minutos, o sea, estos 10 minutos sobre todo como poniendo el texto de Rodrigo en relación a la experiencia chilena, más que quizás hablar como, bueno, la Intifada sin duda es como un antecedente importante o un, no quiero usar la palabra ejemplar, pero la dejo ahí dando vueltas como de aquello de que significa una revuelta, que significa sostener ese ritmo de vida en disputa a lo largo de años, y me parece interesante que este libro sea publicado y que nosotros podamos estar comentando este libro en esta instancia a un año o a casi un año del inicio de las revueltas de octubre en Chile y a menos de un mes del inicio del proceso constituyente. Más que, o sea, quisiera como, y sobre todo teniendo a la vista esta idea del terraplanismo que lograron en al hacer coincidir este horario, poner un poco de esos énfasis. Creo que si bien hay varias cosas sobre las que podemos discutir respecto como de comprensiones políticas, pienso que es importante que el libro de Rodrigo se haya publicado ahora y que pueda ser leído ahora en la clave de la revuelta política, pero también de aquello que es el poder en un contexto como el nuestro. Me parece llamativo como, primero, respecto a la escritura de Rodrigo, quisiera destacar como la escritura de este texto en concreto. Me parece importante señalar que la calificaría como una suerte de escritura de imágenes, que más que establecer una suerte de tratado de la revuelta, busca instalar escenarios lo suficientemente abiertos como para que la experiencia de lo común, sea eso un pueblo o no, aparezca. Me parece también el punto que a mí me parece central respecto como al caso chileno en la experiencia o en la escritura de Rodrigo, tiene que ver con la idea de que el actuar, el pensar, se vuelve la posibilidad de imaginar o se vuelve el ejercicio mismo de imaginar. A mí eso me parece llamativo y creo que es algo que hay que sacar a la luz en un contexto como el chileno, precisamente porque nosotros vivimos en una sociedad radicalmente neoliberal y efectivamente lo que ocurre el 18 de octubre pareciera iniciarse precisamente con una suerte de corte o de quiebre de esa lógica. O sea, lo que hemos hablado durante este año respecto, por ejemplo, al evadir, que ese primer grito, digo, de la semana previa al 18 de octubre, que son además los estudiantes secundarios que llevaban hace meses y años instalados policías especializadas en sus colegios para evitar todo toma, toda revuelta, toda organización, y que nosotros en Chile estábamos como dejando pasar, me parece. Era algo que caía en sus cuerpos, en sus espacios, y que nosotros estábamos dejando pasar durante meses. Y son ellos precisamente los que, claro, todo el mundo lo ha escuchado, ante el alza del pasaje, proponen efectivamente esta idea como de que evadir, no pagar, es otra forma de luchar, que justamente se quiebre como con la lógica neoliberal o con la razón neoliberal en la que estábamos como instalados. A mí, más allá de, o sea, lamento el desorden, creo que hay mucho que hablar respecto a esto, pero me parece importante señalar ante todo como son ellos, los jóvenes, en buena medida, quienes son capaces de exigir, o más bien de instalar, una suerte de praxis política que ya sabemos a partir del libro que no es, tal vez quizás no necesariamente una praxis, sino más bien una suerte de uso de aquello que
se instala en nuestra vida cotidiana en el uso del transporte, en el gasto cotidiano de nuestras vidas, en el agote de nuestras vidas en eso, para instalar primero que nada un discurso de solidaridad. A mí eso es lo que me parece central y creo que es como clave del caso chileno, como para tenerlo a la vista respecto como al inicio de la revuelta. Esto se inició como una manifestación estudiantil, como han sido muchas, o quizás la mayoría de las manifestaciones relativamente importantes en el Chile después de los 90 han sido generalmente llevadas a cabo por estudiantes, ya sea primero durante los 90 por la solicitud de mayores créditos, durante el 2006 en el fondo por poder derogar la Ley Orgánica Constitucional de Educación, que había sido una de las últimas que había firmado Pinochet, el 2011 esta idea del no al lucro, pero ahora se levanta un discurso que a mí me parece muy interesante a partir de de poder decir, por ejemplo, que pese a que a los estudiantes no les habían subido el pasaje, los rayados de las calles, los rayados del metro, los rayados de la micro, eran como, abuela, esto es por ti, mamá, esto es por ti, como un gesto de solidaridad primera, en el fondo como hacerse cargo un poco de esa deuda que le hemos heredado de vivir en una sociedad como esta. Me parece importante señalar esto ahora, y lo digo, por eso precisamente no es tanto un comentario del libro, sino más bien tener a la vista cuándo es que estamos hablando de este libro, que pareciera ser que todo ese impulso de octubre en adelante y que termina probablemente, o con su última fecha muy importante, el 8 de marzo de este año en Chile, se inicia como como una suerte de aparición de los muchos olvidados en la ciudad, en el espacio público de la ciudad, pero no necesariamente, y eso es lo que quiero decir, con la demanda constitucional. Eso es un punto como interesante. La demanda por la nueva constitución efectivamente siempre estuvo en el horizonte de la izquierda extraparlamentaria de los 90 en adelante, en el caso chileno. Sin embargo, los rayados y los gritos de esos primeros meses son a partir de la evasión por solidaridad, los rayados que decían no era depresión sino capitalismo, los rayados que decían nos deben una vida hasta que valga la pena vivir, etc. Y también la irrupción en el espacio público de como sectores de la población, o que devino población dentro de esta misma razón neoliberal, sectores de la sociedad que efectivamente estaban marginados, pero marginados en un sentido radical, marginados no fuera como del espacio, sino más bien estando afuera en esta lógica de muerte de la razón neoliberal. Y es llamativo en el fondo, y por eso me quiero hablarlo en estos términos, que ese es un proceso, el de la revuelta, que medio se interrumpe a propósito de la pandemia y no a propósito del acuerdo constitucional, como han querido decirlo. En el fondo, el acuerdo por una nueva constitución efectivamente surge en noviembre con el propósito como de calmar o salvar la institucionalidad, etc. Sin embargo, eso no calma la revuelta. Eso no, y eso lo quiero poner en discusión un poco con lo que señala Rodrigo, lo que señalaba Gerardo a propósito del fracaso. Es decir, la respuesta del mundo político institucional llega años tarde, a lo menos 30 años tarde, respecto a lo que la gente está efectivamente viviendo, sintiendo y reclamando, y eso al menos en la experiencia de Chile se ha radicalizado, a mi juicio, en la pandemia. Me parece importante
señalar estos aspectos, precisamente porque creo que el libro de Rodrigo permite efectivamente, bueno, discutir con él sin duda, pero recoger algunas de las lecturas políticas que él hace para pensar el momento, el momento histórico concreto que estamos viviendo en Chile, en el sentido de que podría ser un fracaso el proceso de octubre o lo que se ha desatado de octubre en adelante, precisamente porque nada de lo que pueda darnos la política institucional podría calmar o podría resolver en alguna medida. ¿Qué número es ese? ¿Un 7? ¿Un 2? Perdón, 2 minutos más o menos. Bueno, sí, pucha, quería hacer como el comentario de los aspectos que me parecen importantes de la obra de Rodrigo, como para poner en discusión acerca de esto. Pero no sé cómo... Me parece importante tener a la vista que en el fondo tengo ciertas dudas como con la noción de uso de los cuerpos, Rodrigo, pero filo, lo conversaremos después, pero sí me interesa como pensar la idea de la irrupción del espacio público por aquellos que habían sido efectivamente marginados, pero insisto, no marginados en términos meramente espaciales, cuya marginalización se resolvió al parecer con la instalación del metro que después los mismos vecinos quemaban, entonces al parecer no resolvía nada. Pero me interesa ponerlo a la vista de el ejercicio de aparecer en el espacio público, haciendo de ese espacio público la disrupción y la ruptura de la lógica productiva neoliberal. En el fondo, no solo lo que significa cortar calles, sino también lo que significa levantar monumentos en esas calles, volver obras, las paredes, cuerpos desnudos en la calle, etc. Me parece... Lamento no haber podido ponerlo como en estos 10 minutos como con los conceptos del libro, pero tenemos el rato como para conversarlo más, pero entregar un poco los elementos en los que estamos, ¿no? Como tener a la vista que no hay forma, me parece, de darle respuesta institucional, política y formal a este proceso, y que eso no lo vuelve un fracaso, a mi juicio al menos, sino más bien, ¿por qué no entender como fracaso seguir perpetuando esto que no nos permite vivir, en definitiva? Y me parece que eso, más allá del discurso y más allá de tu discusión con los autores, abre una discusión en la izquierda chilena que podría ser importante que nosotros vemos, sobre todo en este contexto como donde reaparecen las ideas de pactar, de repensar, de todos contra Piñera, qué sé yo. Hay otras formas políticas que están imaginándose, están gestándose, están llevándose a cabo en cuerpos que ponen su cuerpo efectivamente pese al temor de muerte en la calle, y eso nos trajo hasta acá, hasta donde la política institucional no pudo llevarnos nunca. Entonces, te lo agradezco. Gracias, Gerardo. Te veo. Gracias, Nadine. Y bueno, Rodrigo, han salido muchos elementos, ¿no? De los cuales pudiéramos tirar, ¿no? La cuestión de la teología política que habló José Miguel, cierto schmittianismo, el pasaje entre el momento, digamos, de insurrección y el momento constitucional. También yo insistiría, ¿no? En un elemento, si quisieras a lo mejor decir algo, ¿no? Volviendo o insistiendo en esto de hacer el balance, ¿no? Y retomando lo que decía Nadine, de que a mí me parece que a comienzo del 2010, ¿verdad? Y conversábamos hace un rato también, ¿no? De este pequeño texto que recordé del 2011 sobre Tahrir, ¿no?
fue sintomático ver que las revueltas eran revueltas de ocupación, ¿verdad? De tomar el espacio de la ciudad, ¿verdad? De conquistar espacios, ¿no? De hacer lo social un lugar más habitable, etcétera, etcétera. Incluso, bueno, digamos, el síntoma más claro fue Occupy Movement, ¿no? Movimiento de ocupación. A mí me parece que, haciendo el balance ya tras una década, lo que tenemos con lo que sucedió con los chalecos amarillos, con lo que irrumpió en octubre de 2019 en Chile, fue justamente lo contrario, es decir, un movimiento de evasión, ¿no? De salida, de éxodo, ¿no? Obviamente contra la ciudad, pero la ciudad no en ese sentido fetichista de vamos a ir en contra de la vida metropolitana, ¿no? Sino, digamos, derrochar una intensidad que ya no tiene fe en lo que pudiéramos llamar sociedad civil como espejo invertido del Estado tampoco, ¿no? Entonces mi pregunta para ti es si tú piensas que estamos ante una nueva forma, digamos, de revuelta, si quieres, ¿no? Y que es una revuelta ya que entra en una fase de madurez mucho más alta que la que vimos a comienzos de los 2010, por ahí. Vaya cosa. Bueno, quería primero agradecer al Instituto 17 por acoger la presentación de este libro, que entiendo que es el primero y ojalá el primero de muchos, no necesariamente mío, sino de otras personas. También quiero agradecer a todos los que han asistido, muchos amigos acá, que en el fondo con muchos de ellos hemos conversado de estas cosas, formal, informalmente, pero estas cosas siempre se conversan y lo importante es ese trabajo colectivo que de alguna manera tiene lugar, ¿no? Lo otro, quería agradecer mucho los dos comentarios, el comentario de José Miguel y el comentario de Nadine, y también el tercer comentario de Gerardo, porque son comentarios que no puedo resolver ni puedo contestar, sino de manera absolutamente fragmentaria, evidentemente con muchas dudas, ¿ya? Es decir, de la misma manera como escribí el libro, de la misma manera como está escrito este libro, ¿ya? La primera cuestión sobre la que querría hacer hincapié, a propósito de las dos voces que decía José Miguel, yo creo que no hay dos voces, yo creo que hay muchas voces que de alguna manera, ¿no?, se intercambian, se espectralizan entre sí en el devenir del libro. Y es relevante lo que dice José Miguel respecto del uso de vocabulario teológico. Me parece que es bien preciso eso, porque José Miguel nos está diciendo que es un libro teológico, o que es un libro en el que pone en juego algo así como una teología, menos aún una teología política. José Miguel está diciendo que hay un vocabulario teológico, ¿no? Y te diría, José Miguel, que eso es más que nada, si es que lo hay efectivamente, por ejemplo, la noción de shahid, martirio, ¿no?, que seguramente es una de las nociones más críticas o más polémicas, más complejas, yo creo que tiene el texto, ¿ya? Pero es un vocabulario, digamos, utilizado estratégicamente contra la teología, ¿no? Para evadir la teología, si tú quieres, más que contra la teología, una manera de evadir la teología, una manera de bifurcar el transcurso de la teología, y eso queda muy cristalizado en la discusión que tengo con Badiou, precisamente, ¿no?, donde justamente la acusación, por decirlo de alguna manera, ¿no?, la arremetida que hago contra Badiou, a propósito del libro El despertar de la historia de Badiou, ¿no?, que precisamente es un libro que analiza la primavera árabe, ¿cierto? Mi distancia con Badiou tiene que ver con el hecho de que Badiou no le da el peso suficiente, ¿cierto?, a lo que él denomina la revuelta histórica, ¿no? Porque precisamente Badiou tendría una concepción teológico-política de acontecimiento, ¿no? Este sería mi punto.
mi primer punto, ¿no? Y como digo, esto es una discusión muy, muy, muy abierta. Y entonces, claro, la teoría del, no, digamos, no hay algo así como una teoría del poder, sino más bien una profanación de esa teoría del poder, o una profanación desde los conceptos de la teología, que funciona, ¿no?, tradicionalmente bajo un ethos sacrificial, ¿no?, en orden a deponer, ¿no?, esa misma lógica o ese mismo ethos sacrificial, ¿no? Y ahí se arraiga la otra cuestión del mesianismo, que nunca hablo de mesianismo, ¿ah? Pero José Miguel insiste que hay algo así como mesianismo, y además insiste en que hay una contraposición, ¿no?, que el mesianismo sería una figura de la contraposición. Me parece que el mesianismo, si es que lo hay en este libro, al menos si pensamos la intifada o la revuelta como una irrupción mesiánica, precisamente el mesianismo vendría a deponer, ¿cierto?, la contraposición teológico-política, ¿ya? Es decir, no se trata de un mesianismo imperial, ¿no? Se trata de un mesianismo destituyente, o como se dice en el texto en varios lugares, de un devenir menor, ¿no? Se trata de un devenir menor. La revuelta funciona en ese sentido, muy en la línea Foucaultiana, de pensar no la revolución, sino la sublevación, y también muy en la línea Foucaultiana de no pensar, por así decirlo, la figura de la normalidad, sino precisamente la figura de la locura, ¿no? La cuestión de la abyección, ¿no? Las revueltas, precisamente, y me quedo con lo último que decía Nadine, ¿no?, cuando Nadine decía, no hay respuesta, no hay respuesta desde el orden institucional, y Nadine decía una cuestión que es muy decisiva y muy cierta, que no hay constitutivamente una respuesta que pueda darle el orden institucional, ¿no? Porque el orden institucional justamente está armado teológico-políticamente, ¿no? Está bajo el sintagma de la soberanía, ¿no? Y la revuelta, sin embargo, está precisamente, digamos, deviene como una irrupción, eh, digamos, que impugna toda forma de soberanía. Esa es la cuestión, ¿no? Es decir, irrumpe una destitución, ¿no? Entonces, me quedo en esa idea, ¿no? El vocabulario teológico, pero este es un juego estratégico que yo le aprendí al viejo Averroes, porque el viejo Averroes tiene un libro que se llama El Tajafut, ¿no? El Tajafut al Tajafut, que es digamos, la incoherencia o la destrucción de la destrucción, que es básicamente un texto que le dirige al Ghazali, ¿ya? Y entonces es una estrategia de recuperar los conceptos filosóficos para destruir a la teología, ¿no? Pero en esa época los conceptos filosóficos habían sido apropiados hasta cierto punto por los teólogos, ¿no? Entonces, la estrategia un poco es la desenvoltura de la profanación, y aquí quiero ser bien directo con lo que decía José Miguel. Si es la desenvoltura de la profanación lo que se pone en juego acá en la revuelta, es precisamente porque la revuelta no pretende, o más bien lo que menos pretende, ¿cierto?, es la pureza, ¿no? Y más bien abrazar la mundanidad, ¿no? Siempre abrazar la mundanidad, y por lo tanto dejar en suspenso, ¿no?, toda la deriva de las certezas, las garantías, los principios, el fundamento. En último término, abrir la dimensión anárquica del pensamiento, o lo que es lo mismo, de la existencia. Entonces, esa sería una primera entrada, yo diría. Y ahora, ahí encuentro razón lo que decía José Miguel respecto de la potencia, ¿no?, en el sentido de que es un libro que intenta, de alguna manera, abrir paso, ¿cierto?, a los encuentros, ¿no? Abrir paso a los encuentros, ¿no? Y es un libro que tiene mucha dificultad, digamos. Es un libro que es muy opaco en ese sentido, que tiene mucha dificultad para abrirse el lugar, ¿no?, para abrir ese lugar de encuentro. Pero hay un punto central, que es que uno de los puntos que van de alguna manera deslizándose a través del texto,
que es el problema platónico de la Jorá. Y que la lectura que tenemos de la Jorá platónica en este libro es la lectura que tiene Surawardi, ¿no? Que es un filósofo del siglo XII, ¿cierto? Que lee la cuestión de la Jorá como mundo imaginal, ¿no? Y por lo tanto el problema que trato de pensar es que más allá de la revuelta, pero con la revuelta, la imaginación, y lo que plantea José Miguel, lo popular, es sobre todo un lugar que sin embargo no puede tener lugar en el esquema representacional, que como decía Nadine, ¿sí?, constitutivamente no puede dar respuesta, ¿no? Para decirlo de esa manera, ¿no? Y por lo tanto eso significa no solamente que fracasa el aparato institucional, sino que también, desde el punto de vista de la filosofía política clásica, se advierte que la revuelta no es otra cosa que un fracaso, un poco lo que decía Gerardo a propósito de este libro de Feldman, ¿no? De que las revueltas árabes simplemente fracasaron, en fin. Bueno, lo que trato de problematizar ahí es justamente que lo que está en juego en los diagnósticos acerca de que las revueltas fracasan, o al revés, acerca de que las revueltas o una cierta revolución pudiera ser exitosa, es una determinada concepción del actuar, una determinada concepción del hacer. ¿Ya? Y que me parece que la revuelta impugna esa concepción heredada del hacer, ¿cierto? Y entonces yo creo que por eso José Miguel se ha sentido incómodo, porque lo que hice fue profanar a Emanuel Lecocha, si tú quieres, ¿no? Hay un gesto de profanación de Emanuel Lecocha, utilizando a Cocha, pero llevándolo al terreno, digamos, de una lucha política sin cuartel, ¿no? Es decir, justamente al terreno donde a él no le gustaría. Es decir, por ejemplo, cuando problematizo la Intifada Palestina de 1987, ¿ya?, trabajo específicamente la cuestión de la piedra, y que es precisamente una figura muy similar a la que trabaja Cocha, y lo hice evidentemente pensando en lo que él trabaja. Pero Cocha trabaja precisamente el muro, pero el muro establecido en un momento de normalidad, ¿no? No en un momento, por así decirlo, de agitación popular, no en un momento de insurrección, no en un momento, ¿no?, de... Entonces, ¿qué pasa con los muros? ¿Qué pasa con las piedras? Precisamente no en el momento, entre comillas, de normalidad, ¿cierto? Como diría Nadine a propósito de la experiencia chilena, pero no solamente la experiencia chilena, sino que en distintos países del mundo, todo el mundo está hablando de la normalidad, ¿no? Como en otro momento hablábamos de socialismo, después hablamos de democracia y ahora estamos todos hablando de normalidad. Queremos volver a la normalidad. Bueno, el punto central ahí es que justamente, ¿no?, trato de profanar esa idea que tiene Emanuel Lecocha sobre la imaginación, pero quedándome con esa idea, entre comillas, poshumanista de la imaginación, porque me interesa reivindicar la idea de que la imaginación es, sobre todo, ¿ya?, un medium sensible, ¿ya? Y que la revuelta es o no política. Bueno, en algún momento se dice que es una política menor, ¿cierto? Se dice simplemente que es una revuelta o una violencia divina, en el sentido benjaminiano también, ¿no? Aparecen distintas figuras que van de alguna manera permeando la discusión. Pero en ese sentido, y para terminar esta primera... y entraría a la última cosa que dijo José Miguel, que me parece que es muy relevante, ¿no? La cuestión palestina, ¿ya? Muy relevante la cuestión palestina, sobre todo en un momento en que la cuestión palestina cada vez más, ¿no?, tiene menos lugar, ¿no? O digámoslo al revés, tiene cada vez menos lugar, ¿no? ¿Qué es Palestina? Ya ni siquiera parece que podemos hablar de Palestina como un territorio, ¿no? Entonces ahí está la dimensión topológica. Ahí está precisamente la dimensión exílica, ¿no?, la dimensión topológica, lo que está fuera del territorio, y por esa misma razón, la discusión de la revuelta, desde mi punto de vista, no es una discusión que se mantenga en el circuito mítico de la teología política, sino que quiere interrumpir precisamente ese circuito a la luz de ese no lugar, que sin embargo tiene lugar
que puede llamarse Palestina, puede llamarse mundo imaginal, ¿cierto? O también puede llamarse revuelta de octubre. ¿Sí? Sobre la última intervención de Nadine, me parece una cuestión bien clave que destacó Nadine ahí, ¿no? Que justamente en ese sentido vuelve a aparecer el problema con el cual tenemos que medirnos con la tradición, ¿cierto? De, bueno, la acción, el pensamiento, la imaginación, ¿no? Volver a estas preguntas básicas, ¿no? Me parece crucial, ¿no? ¿Qué significa pensar? ¿Qué significa actuar? ¿Qué significa imaginar? ¿no? La hipótesis del texto, y que es una hipótesis absolutamente discutible, obviamente, es que pensar, actuar e imaginar son tres términos para designar una intensidad. Y entonces lo que está en juego acá es una suerte de pensamiento de la intensidad, ¿no? El pensamiento no es otra cosa que intensidad, ¿no? Imaginar no es otra cosa que poner en juego una intensidad, ¿no? Actuar no es otra cosa que poner en juego una intensidad, ¿no? Solo así puede comprenderse, en mi perspectiva, la noción de Palestina. Y precisamente lo que decía José Miguel, que le traía muchas sospechas respecto de utilizar el concepto de pueblo. Bueno, es que es muy distinto el lugar de enunciación si es que uno utiliza el concepto de pueblo desde la tradición, por así decirlo, desde la tradición de la filosofía política moderna, que pensar al pueblo palestino. ¿Sí? Es muy distinto, ¿no? Es un pueblo menor en este caso, ¿ya? Y de hecho subrayo en varios pasajes del libro que de lo que aquí se trata evidentemente es de un pueblo menor, ¿no? Y podríamos pensar que ese pueblo menor, ¿no? No es el pueblo teológico-políticamente articulado bajo la figura de la soberanía, ¿no? Pero que sin embargo va junto a, ¿no? Va junto a, ¿no? En un lugar que sin embargo no tiene lugar en el aparato representacional de la propia teología política, en este caso, digamos, Israel, ¿no? El aparataje cartográfico de la teología política, y Palestina como el topos, ¿cierto? Menor, que bordea permanentemente, ¿no? Esa misma cartografía, ese mismo mapa, etc. ¿no? Bueno, en ese contexto retomo los dos comentarios que hacía Nadine, ¿no? Y lo que decía José Miguel al principio, ¿no? Sobre, bueno, la experiencia de lectura, y bueno, también para mí fue una experiencia de escritura, una escritura como experiencia, que implicó, digamos, por un lado mucha investigación, pero por otro lado habían baches de la bibliografía que utilizaba, que había, que existía, que prevalecía, que no, digamos, me parecían absolutamente insuficientes, ¿no? O sea, por ejemplo, muchos análisis muy bien documentados, de muchos expertos, ¿no? Expertos árabes, españoles, norteamericanos, en fin, ¿no? Siempre partían con la idea de, bueno, la revuelta árabe comienza cuando Mohamed Bouazizi se inmola, y bueno, y sucedió por esto, otro. ¿Qué pasa con Mohamed Bouazizi? ¿Por qué la inmolación puede producir un efecto? ¿Qué es esto que llamamos inmolación? ¿Cómo pensar este asunto? ¿no? Y creo que, en general, para las izquierdas, pensar la figura del martirio es pensar y volver el debate hacia la religión. ¿no? Pero eso yo creo que es un problema de la izquierda, no es un problema de mi texto. Eso es lo que yo diría. ¿Ah? Bueno, quiero agradecer nada más el comentario de José Miguel, muy, muy interesante y muy provocativo, como siempre, José Miguel. Además, en el seminario que siguió pacientemente, fue muy provocativo y muy buen alumno, además, debo decirlo, muy buen oyente, ¿no? Y, claro, para terminar, ¿no? La cuestión del sacrificio funciona ahí como la estructura teológico-política clave, ¿no? Respecto a la cual Palestina, el mundo imaginal, el martirio, son todas figuras singulares que van bordeando y van de alguna manera interrumpiendo ese mecanismo, ¿no?
¿no? O van intentando interrumpir ese mecanismo, y de alguna manera es lo que intenté hacer en este libro, que como bien decía Nadine, o sea, no es un libro que pretende ser un tratado, de ninguna manera, no pretende decir qué es lo que la revuelta es, ¿ya? Sino más bien hacer la experiencia de la revuelta. Eso es lo que pretende, ¿no? Hacer la experiencia de la revuelta en un contexto, ¿cierto?, en que la revuelta es irrepetible, y por lo tanto cuando se repite, necesariamente es nueva, ¿no? Una experiencia nueva. Quizás puedo dejarlo ahí y quizás abrir más a la conversación, no sé cómo seguimos. Sí, me parece excelente, gracias Rodrigo, y yo creo que ahora podemos abrir a una discusión mucho más general. No sé si alguien tiene preguntas. Yo diría que tenga preguntas o quisiera intervenir, que diga yo, o me interesa, aquí en el chat, ¿no? Y inmediatamente le pasamos la palabra, ¿no? Para nosotros no ser los únicos que estemos hablando, ¿no? No sé si alguien se atreve a ser el primero. Alberto Morellas ha escrito. Sí. Alberto, cuando quieras. Bueno, buenas, ¿me oís? ¿Me escucháis? Sí, sí. ¿Me oís? Perfecto. Sí. Bueno, primero, un placer estar aquí, saludos a todos. Lo segundo, una pregunta técnica, ¿no? ¿Cómo acceder al libro? Yo no he podido leer el libro, no lo tengo, y no sé cómo conseguirlo, ¿no? Y creo que esta es una pregunta para la serie, no solamente para esta presentación. El Instituto 17 va a tener que comprar todos los libros. Porque Amazon no funciona en algunos países. En Sí, otros... no, pero está en Kindle, en ebook, se puede bajar fácilmente. Sí, Intifada se puede bajar, sí. Pero ¿cómo? ¿Simplemente poniéndolo en internet? En Kindle, si lo buscas en la tienda de Kindle, te sale. En Amazon. En Amazon. Entonces, bien, ya he confesado que no he leído el libro, o sea que mi pregunta es simplemente sobre la base de las presentaciones que he oído. Pero hay una cosa especial que creo que quizás en negativo condiciona muchas de las posiciones que le he escuchado exponer a Rodrigo, que es la crítica a Badiou. Entonces me gustaría preguntarte, Rodrigo, pedirte que amplifiques un poco esa noción de que Badiou tiene una concepción teológico-política del acontecimiento. Sobre todo porque a mí me parece que la filosofía de Alain Badiou es una de las pocas filosofías genuinamente ateas del presente, ¿no? Es decir, yo creo que Badiou es mucho más ateo que Derrida. Creo que Badiou es mucho más ateo que Agamben. Creo que Badiou es mucho más ateo que Kochka o cualquiera de ellos. Entonces, por eso quiero preguntarte que nos expliques por qué dices que Badiou tiene una concepción teológico-política del acontecimiento. Claro, no, el punto de discusión es, bueno, el punto de discusión tiene que ver básicamente con la lectura que hace Badiou de las revueltas árabes en el libro, ¿no? En el Despertar de la Historia. Y ahí Badiou lo que plantea es, o sea, lo que me parece que está desarrollando, y lo desarrolla explícitamente, es que me parece que siempre está Badiou en ese texto particularmente a la espera de que esta revuelta histórica se transforme en revolución. Y que sin decirlo, pero llevando el terreno conceptual a ese punto, ¿no? No deja de inocular una cierta teleología, digamos, al mismo fenómeno que él está analizando, que es la revuelta histórica. Entonces, para mí el texto de Badiou es un texto muy interesante, Alberto, porque es un texto paradojal. O sea, por un lado, yo diría que es uno de los textos más lúcidos que aparecieron a propósito de la revuelta, pero por otro lado tiene este asunto que no deja de anunciar el vericueto teleológico hacia el cual eventualmente se podría transformar
esta revuelta, ¿cierto?, en una dimensión, en un universal revolucionario, ¿no? Ese sería, me parece, el no dicho, o lo que deja entrever de alguna manera Badiou. Y ahí lo que planteo entonces que hasta qué punto Badiou, cuando está problematizando esa singularidad que es precisamente la revuelta, no termina rearticulado en la misma maquinaria sacrificial. Es decir, hasta qué punto Badiou no sacrifica la revuelta, ¿no? Que es precisamente lo que todos los análisis políticos, ¿no? O gran parte de los análisis politológicos, de politólogos árabes, en fin, etcétera, han hecho, ¿no? Que es precisamente sacrificar la revuelta, o el análisis que hacía Feldman, que citaba Gerardo, ¿no? Entonces, esa sería mi respuesta, cuestión que me permite avanzar, digamos, hacia otras lecturas que tuvo la primavera árabe, particularmente, bueno, yo soy muy cercano, particularmente en relación a este punto, a la lectura que hace Hamid Dabashi sobre la primavera árabe, ¿no? Que me permite pensar en la dialéctica negativa, en Adorno, ¿cierto? Y posteriormente terminar planteando la cuestión de la imaginación popular, ¿no? Ahora, claro, por otro lado, desde Furuyesi, ¿no? Badiou aparece exactamente a la inversa, ¿no? De Furuyesi. Porque Furuyesi, si bien ambos establecen la diferencia entre revuelta y revolución, me parece que justamente Furuyesi, a diferencia de Badiou, no inocula un telos, ¿no?, a la propia revuelta en función de que ésta eventualmente se transforme en una revolución. Y me parece que, en cambio, Badiou pone el énfasis en la revolución en desmedro de la revuelta, ¿no? A diferencia de Jesse, que pone el énfasis en la revuelta justamente en desmedro de la revolución, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ese sería yo creo que el libro está como, digamos, no sé si muy claramente, pero al menos está dicho, ¿cierto?, que por ahí iría mi discusión, ¿no? Entonces, claro, hay todo un capítulo en que discuto, bueno, con Badiou y también con Bayat, ¿no?, que es un politólogo iraní que pertenece a la New Left Review, que me parece que es súper interesante, Bayat también, y que tiene un libro que se llama Revoluciones sin revolucionarios, ¿no? Entonces, discuto con varios autores que aparecieron precisamente en función de la coyuntura, ¿no?, para pensar este fenómeno, que me parece que es muy importante, o sea, son contribuciones bastante clave, digamos, ¿no? Pero ese sería un poco mi problema. O sea, mi problema es cómo rescatar, ¿no?, la discontinuidad entre revuelta y política, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, tú piensas... Pensar la revuelta sin la necesidad de inocularle un telos histórico, ¿cierto?, que eventualmente la vea a partir del prisma de la revolución. O sea, todo el problema del libro consiste en intentar desprender el problema de la revuelta del problema de la revolución, ¿sí? Es una posición anti-luxemburguista, si tú querías. Claro. O sea, que tu posición fundamentalmente es que la revuelta no instaura una militancia fiel a... Exactamente. Exactamente. Por esa razón, permanentemente en el libro hablo de los cualquiera, ¿no? Que en el fondo no hay profesionalismo de la política, por ejemplo, en la revuelta, ¿no? No hay políticos profesionales, digamos, ¿no? Entonces, es más bien una irrupción anárquica, ¿cierto?, que es hostil, por así decirlo, a la filosofía de la historia. O sea, permanentemente en el libro está la discusión con la filosofía de la historia. De hecho, por eso es que al principio del libro comenzamos con una discusión que nos ofrece un fragmento de película de Elia Soleiman, ¿no? O sea, Elia Soleiman, el director palestino, tiene una escena en una película que se llama Intervención Divina, que me parece que es maravillosa, donde el tipo va en un auto, ¿cierto?, y lanza un cuesco y se enfoca el cuesco que hace estallar un tanque en 1000 pedazos, ¿no? Bueno, la cuestión de la contingencia, ¿no? Pero justamente el personaje que lo hace no lo hace con intención, y por lo tanto hay una especie de destitución de la voluntad, ¿cierto?
y el personaje que está ahí en juego no tiene ninguna pretensión de hacer la revolución. No es la figura del militante de ninguna manera. Quiero decirlo, no es la figura de la Leila Khaled, por ejemplo. ¿Ya? No es la figura del guerrillero clásico, del partisano clásico. No, para nada. Aquí estamos en un terreno completamente diverso, completamente diferente. O sea, en términos de Badiou, eso significaría que la revuelta, en tus términos, no produce subjetivación. Bueno, él dice que es una diferencia sin concepto, así la define. Yo creo que le está haciendo el guiño crítico a Deleuze con esa, ¿no? A diferencia de repetición, justamente. O sea, está de alguna manera distanciándose, me parece, un poco de esa idea, ¿no? Muy bien. Tenemos una pregunta de Benjamín. No, no es una pregunta, solo quería sí, recuperar la mención fundamental que hace Alberto respecto a facilitar las referencias para las lecturas. Lo haremos y lo quiero aprovechar porque se me pasó mencionarlo, ha tenido un papel fundamental en este inicio Esaú Segura y también Amalia Ospina. También quiero agradecer la presencia tuya, Nadine, que no mencioné al principio, se me quedó eso. Entonces sí, haremos el aparato completo. No prometo comprar todo el tiraje, Rodrigo, pero algo haremos. No, no tanto. Algo se puede hacer. Muy bien, tenemos entonces ahora sí un comentario de Emilio. Emilio. Ya. Hola. Hola Emilio, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación, Rodrigo. A ver, les contextualizo un poco por qué voy a hacer esta pregunta. Rodrigo me invitó a presentar con él este libro en un evento que parece, organizando la Federación Palestina de Chile, así es que estoy preparándome para eso. Y tengo un par de preguntas, digamos, de comentarios. Yo te escribí anoche o anteayer como en una confesión de enamorado, digamos, eran las 2 de la mañana y estaba cerrando el libro de Rodrigo y le escribí a las 2 de la mañana diciéndole, mira, lo único que te quiero decir es que esto es una belleza, porque efectivamente ha sido toda una experiencia leerlo, una experiencia refrescante e inspiradora. Pero bueno, al mismo tiempo estaba... yo creo que ese mensaje a las 2 de la mañana con esas declaraciones de amor debe haberte aterrorizado, Rodrigo. No, me gusta, muy contento. Me alegro. Mis preguntas tienen que ver tienen que ver con la relación que tú haces entre una teología política que a mí me parece estar mucho más relacionada con la noción de Estado que con la noción de poder per se. ¿De acuerdo? ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que bueno, no he terminado el libro, estoy a la mitad del libro, así es que todavía tengo esperanzas, digamos, de encontrar respuestas a estas preguntas, pero quería adelantarlas. Y yo creo que es importante hacer la distinción, porque hasta donde he estado leyendo, digamos, lo que me persigue, digamos, el fantasma que me persigue, es quizás la pregunta a la que están enfrentadas, digamos, las izquierdas radicales, digamos, las verdaderas izquierdas hoy día. Y que es la cuestión de cómo hacerlo, digamos. Es decir, en el libro básicamente tú presentas a la revuelta como y me atrevería a decir como una especie de poder destituyente, digamos, en vez de un poder constituyente.
pero, pero la pregunta, no sé si esta cuestión es una cuestión generacional, digamos, yo soy soy viejo, digamos, y seguramente mis estructuras mentales todavía están marcadas por la idea de que, bueno, destituyamos porque es necesario destituir, pero ¿cuál es el minuto en que constituimos? ¿Y qué es lo que constituimos exactamente? ¿De acuerdo? Entonces, estaba teniendo esta... ¿Y cuál es la capacidad, digamos, de la revuelta a constituir? Porque sí, yo estoy dispuesto a destituir, y a destituirlo todo, digamos. Pero la pregunta inmediatamente asalta, bueno, ¿para qué? Entonces yo creo que ahí es importante la distinción entre poder y Estado, porque si bien es cierto que nos hemos acostumbrado a pensar el poder como un poder estatal, en realidad quizás esta es precisamente la trampa, digamos, a la que estamos sometidos de alguna manera, y es que no, que hay otras formas de poder, y de hecho esta cuestión ha sido expresada de distintas maneras, digamos, eh, por distintos autores, que yo creo que es que creo que es un punto muy importante. Por ejemplo, Hannah Arendt en algún minuto, ¿cierto?, dice, mire, si lo que el hombre realmente, si lo que la humanidad realmente quiere es emancipación, bueno, es precisamente de la soberanía que tienen que deshacerse, digamos, ¿de acuerdo? Y en eso yo creo que estaría de acuerdo. De hecho, Foucault también lo plantea de otra manera, diciendo, mire, si queremos emanciparnos, no solamente debemos liberarnos del Estado, sino que de todas las formas de poder, de poder que son propias al Estado. Entonces, yo entiendo que la cuestión de la destitución se produzca en la destitución del poder soberano, digamos, pero no de todo poder. Pero no de todo poder. Y entonces, cuál es el poder que la revuelta tiene en potencia, digamos? Para que no solo seamos destituyentes, sino que además constituyentes realmente de un nuevo mundo, ¿cierto? Eh, de alguna manera tenemos algunos indicios, ¿no? Por ejemplo, perdónenme que me alargué mucho, lo que pasa es que estoy recién pensando en estas cosas y la verdad es que no sé cómo plantear la pregunta, pero no sé, Rodrigo, si lo que he dicho hasta ahora te inspira algo o no, digamos. Si no, puedo aclararlo un poco más, pero si no, prefiero callarme y que tú respondas. Claro, me inspira un poquito menos que tu mensaje de las 2 de la mañana. Pero me inspira mucho, sí. No, yo creo que quizás como veo que hay varios comentarios hacia abajo, quizás, no sé, Gerardo, podemos esperar que estén los comentarios y yo puedo contestar una sola vez o por el tema ahora o... Sí, bueno, yo pensaba recoger las próximas preguntas después que terminaras, pero como quieras, si quieres pasamos a los comentarios. Sí, ¿Sí? y así, sí. Ok, perfecto. Bueno, primero entonces un comentario de Nadine, después Aldavi y después Sergio. Sí, bueno, me parece muy interesante todo lo que dicen. Creo que la lectura de este libro es precisamente provocadora porque nos enfrenta a preguntas como esa. Y claro, tal vez no lo dije con tanta claridad, pero para mí el llamado a pensar la revuelta en este contexto, no estoy respondiendo por ti, Rodrigo, en ningún caso, sino como entregando algunos elementos que me parece que también son parte de las conversaciones que hemos tenido, como ese tener a la vista que la vida que nosotros llevamos hoy en día es invivible, entonces como que además, o sea, en ese sentido, tener la posibilidad de planear una revolución o planificar, o qué sé yo,
se hace tal vez, claro, sigue teniendo la estructura como de la filosofía política tradicional respecto como a remecer algo con el propósito de obtener otra cosa. Pero lo que nos vemos enfrentados en un neoliberalismo radical es que no se alcanza a planear nada cuando la gente tiene hambre, cuando la gente tiene rabia y movilizada por sus afectos está dispuesta a ponerse en la calle frente a los militares y a deponerse en ese gesto, tal vez como, yo creo que eso, o sea, si la izquierda chilena te leyera, Rodrigo, que no sé si vaya a ocurrir, el tema del martirio va a traer discusiones buenas respecto precisamente a eso mismo, ¿no? Porque en el fondo nadie está haciendo una defensa de eso, sino que más bien estamos viendo como una forma, es pensar los cuerpos de un modo tal, de arrojo tal, pero de un arrojo que no significa proyecto ninguno, sino más bien como un arrojo que lo que busca es o interrumpir o simplemente aparecer o dislocar o destruir, etcétera, como destruir en el mejor de los sentidos, como que en el... Y claro, como que la pregunta por la Constitución, o sea, acá yo sigo pensando en Chile porque estoy muy pegada, pero además porque claro, lo que acá se quemaban eran farmacias, supermercados, qué sé yo, igual como con mucho simbolismo de lo que significa el neoliberalismo en nuestras vidas. Entonces, me parece interesante tener esa vista. En el fondo, yo creo que el trabajo de las izquierdas es un poco pensar, quizás ya no tanto en términos de revolución, sino más bien teniendo a la vista que la experiencia, no sé cómo decirlo, de la marginalidad, de la precarización, establece una relación distinta con la propia vida, con la vida de los otros, con el cuidado de los otros, con las relaciones que ahí se establecen, y eso no se puede simplemente anular por quienes en el fondo fuimos formados como en una izquierda tal vez más tradicional. En mi caso pasó más o menos lo mismo, tal vez generacionalmente no somos tan cercanos, pero un poco esa misma formación, o sea, como mi generación también fue formada a partir, en el caso chileno, de un proyecto de futuro planificado, quebrado. ¿Y después de eso qué? Cuando eso queda atado a un texto constitucional, cuando en el fondo un montón de menores de edad llaman a no pagar el metro y nos tiran un toque de queda inmediatamente, y los milicos en las calles por las que hemos caminado siempre. Y eso moviliza otras cosas que también no planifican un futuro, pero abren un mañana, abren un porvenir posible que es incalculable. Ese es el punto. Y eso es justamente el desafío para nosotros, pienso yo, como a quienes pensamos desde la izquierda este tipo de problemas. Y bueno, desafío tuyo usar el lenguaje teológico político para describirlo, pero allá con los que te critican. Gracias. Bueno, Aldavi, cuando quieras. Ya, hola, ¿cómo están? Bueno, preguntar algo. A mí, bueno, siempre el momento destituyente es como, bueno, tiene que ver con lo emocionante, con una serie de afectos que, bueno, a todos nos gusta vivir, pero a mí me preocupa casi siempre el momento de la reacción, ¿no? Y pienso especialmente, por ejemplo, en Egipto y en el general al-Sisi, que lleva ya casi 8 años enquistado. Y si bien, digo, la revuelta no tiene como finalidad tomar el poder, insisto mucho como en esta parte de, que tiene que ver con la reacción de la derecha, ya no solo en un momento constituyente después del destituyente, sino cómo hacer que ese constituyente, o sea, normalmente no ocurre el constituyente, lo que ocurre es una reacción brutal del orden, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora que son 50 años de la Unidad Popular, que estaba leyendo a Mulián recientemente, que hablaba sobre la Unidad Popular como una fiesta, ¿no? Como un acontecimiento, como una revolución de, como decía Allende, de empanada y pino, ¿no? Como algo del gozo, que me parece que está muy cercano a la parte de revuelta en ese sentido, al menos en el término del gozo, y luego viene una reacción de este tipo, como el golpe. Entonces,
Lo mismo en Egipto, ¿no? Con el general al-Sisi viene un golpe, en Estados Unidos viene Trump. No estoy diciendo que esas reacciones, o sea, que la revuelta sea, o sea, que no haya que no necesiten suceder revueltas o que no se vayan a dar porque viene un momento reaccionario, sino cómo de alguna manera la revuelta podría poner un como freno, ¿no? No solo al tiempo continuo y lineal, sino a la reacción que viene normalmente después, ¿no? Y no sé si lo has pensado como en ese sentido, porque es triste, ¿no? Y no solo eso, sino también como la serie de dispositivos de control que se generan después de las revueltas, ¿no? Esa es una, y voy a hacer un pequeño apunte. La primera revuelta que hubo en la sociedad novohispana en México es una de 1600 y tantos, 90 y tantos, que fue una revuelta donde participó todo el mundo, no españoles, indígenas principalmente. Y lo que hubo después de esa revuelta es una serie de dispositivos de control de la metrópoli, ¿no? En ese sentido venía como la preocupación. Y un segundo comentario es, no sé si podrías abundar en la etimología de la palabra intifada, ¿no? Me parece bien interesante la parte telúrica que tiene la palabra intifada. Esas dos, como, la primera es como una pregunta, preocupación, la segunda es como, pues, que nos cuentes, ¿no? Gracias, David. ¿Y Sergio? Ya, bueno, felicitaciones Rodrigo por la publicación, a 17 por albergar esta conversación y un abrazo a todos los que están presentes y mi agradecimiento también a los que presentaron. A mí me parece que una de las cuestiones fundamentales, pero no tan explícitas, del libro de Rodrigo es que demanda una cierta lógica de la lectura que es compleja de asumir, porque demanda una relación no teórica con lo que está siendo teorizado o pensado en el libro, ¿no? Es decir, el libro en tanto que tal exige relajar o desplazar un modo histórico de la lectura que consiste en demandar certeza, órdenes categoriales, clasificaciones, y que siempre tienden a rigidizar un poco la lógica del argumento en la medida en que restituyen de manera mítica ciertas dicotomías que son improductivas, ¿no? Por ejemplo, revolución y revuelta, ¿no? Como si existiera algo así como la revolución y algo así como la revuelta, cuando en rigor son cuestiones más bien analíticas las que están en juego ahí, y no sustanciaciones de procesos históricos, ¿no? Yo comparto absolutamente las preocupaciones de Emilio Ray sobre la necesidad de pensar más allá de la mera destrucción, pero me parece que la formulación tal cual la pone Emilio, que es una formulación totalmente legítima, y yo la pondría de la misma forma, surge precisamente de dicotomizar entre constituyente y destituyente, ¿cierto? Como si lo destituyente fuera meramente una cuestión negativa y como si lo negativo fuera meramente la destrucción, ¿no? Lo mismo pasa si se nos rigidiza un poco la oposición entre lo teológico político y lo ateo, cuando en rigor, más que lo ateo y lo teológico político, está la ondulación que se propone a partir del proceso de las profanaciones. Lo mismo contra lo popular, la sociedad civil versus el pueblo, como si el pueblo existiera efectivamente. Más bien es una articulación contingente, y ahí Nadine tenía toda la razón, que debe ser pensada no desde su esencia previa, sino desde sus usos, desde sus comparecencias, ¿no? Entonces, el libro realiza una revuelta de la forma misma de lectura en la medida en que demanda desde ya no reinstituir la lógica de la demanda, de la clarificación y de la conceptualización. Solo así uno puede entender, me parece, por supuesto, no quiero ser impositivo, que lo que se está pensando con la cuestión de la revuelta es la relación de inminencia con la historia. Cualquier otra relación que pretenda capitalizar los procesos históricos ya siempre es una relación mítico-reconstructiva. De tal forma que desde el punto de vista de qué significa escribir sobre procesos históricos, me parece que la cuestión de la inminencia, es decir, de la apertura a todo lo que puede pasar o no pasar, es la única posible, ¿no? Y a partir de eso, más bien, siempre revisar la forma en que se nos rigidizan un poco las conceptualizaciones, ¿no? Eso. Sí, bueno, muchas gracias. Los comentarios han sido fantásticos, súper interesantes. Evidentemente no voy a poder resolverlo, ni nadie quiere resolverlo. Bueno, respecto a la cuestión que plantea Emilio, ¿cierto? Claro, es una discusión, y como bien lo colocaba Sergio acá, ¿cierto? El gran problema sería pensar esta cuestión a la luz de una dialéctica, ¿no? Donde
estaría la negatividad, que sería la destitución, ¿cierto? Como negatividad. Y justo en el libro trato de discutir, incluso en relación a la referencia que Dabashi hace de Adorno, cuando Dabashi dice, bueno, podemos pensar a la revuelta en una lógica puramente implosiva, ¿no? Refiriéndose a la dialéctica negativa de Adorno. Yo digo, bueno, sí, pero en el fondo eso sería seguir pensando en la cuestión de lo negativo, ¿no? Y creo que aquí hay un término que es clave, ¿no? Que es la noción de potencia, no la noción de poder. Y creo que la diferencia, al menos la apuesta del texto, es que la potencia remitiría a la dimensión de sobrante de la revuelta, ¿ya? Es decir, que la revuelta funcionaría como digamos, en su propia lógica, sin necesidad de planteárselo como un objetivo, en su propia irrupción, ¿no? Sería justamente una forma destituyente, ¿no? Y por eso lo que hago es utilizar la noción de potencia destituyente, ¿no? Que evidentemente tiene su antecedente en el trabajo de Agamben, ¿no? Para, de alguna manera, evadir, ¿no? Los contornos del poder, ¿no? Que el poder sería justamente la construcción mítico, ¿no? Teológico-mítica, ¿no? Donde siempre el poder estaría apuntando, por así decirlo, a un cierto telos, ¿no? Justamente a un para qué, ¿no? Me parece que lo interesante de la revuelta, y esto, Emilio, es algo que lo plantean, bueno, lo plantea Said en parte, pero lo plantean otros investigadores a propósito de la Intifada del 87, ¿no? Que la Intifada, por un lado, pone en suspenso la idea de una planificación del acontecimiento político, pero por otro lado también pone en suspenso la idea del espontaneísmo, ¿no? O sea, que la revuelta no podría entrar en esa dicotomía entre planificación y espontaneísmo, bueno, básicamente porque el uno es el reverso del otro. ¿Y qué significa que el uno sea el reverso del otro? Significa que lo que está en juego aquí es la metafísica de la voluntad, ¿no? Y justamente la escena con la que abre el libro, que es la escena de Suleimán, ¿no? Lo que quiere poner en tensión es precisamente la destitución de la metafísica de la voluntad. O sea, eso es lo que está en juego en esta cuestión, en la revuelta. Lo cual no significa que la revuelta no tenga formas de organización. Lo que pasa es que esas formas de organización se vuelven inmanentes a su propio despliegue, ¿no? Por ejemplo, la Intifada del 87, y Emilio lo sabe mucho mejor que yo, porque Emilio incluso ha hecho clase allá en Versailles, ¿no? Por mucho tiempo. La Intifada del 87 organizó comité, ¿no? Frente al boicot, frente justamente a la reacción israelí, ¿no? Lo que hace la Intifada del 87 es organizar comités, como un poco, volviendo a lo que planteaba Nadine, ¿cierto? Como un poco la experiencia chilena, ¿cierto? No es simplemente caos, ¿no? Sino que organiza asambleas populares, ollas comunes, ¿no? Pero que son organizaciones contingentes y totalmente inmanentes a su propio despliegue, digamos, a su propio acontecer, digamos, ¿no? A diferencia del poder, que siempre tendría un mecanismo, por decirlo de alguna manera, sagrado, y por eso en el libro se asocia esa cuestión del poder, ¿cierto?, al paradigma sacrificial, ¿no? La cuestión del paradigma sacrificial, ¿no? Que justamente lo que hace la revuelta es profanar el paradigma sacrificial. Este sería el punto, ¿no? Entonces, claro, lo que pone en cuestión la revuelta es el mismo para qué de la acción política. Y ese para qué, ¿no? En el esbozo de genealogía que trato de armar, ¿cierto? Nos remitiría en último término a los conceptos clásicos con los que se ha pensado el pensamiento político, digamos. Particularmente la noción de praxis en Aristóteles, que siempre remite a un fin en sí mismo, ¿no? O a la noción de poiesis, que termina traduciéndose, por así decirlo, en una lectura latina, ¿cierto? Como un medio para un fin. Acá la revuelta trata básicamente de habitar los medios puros, ¿no? De ser una experiencia de los medios puros, ¿no? Entonces,
Esa sería la primera cuestión. La otra cosa que planteaba Nadine me parece que es bien importante, igual que lo de Emilio. O sea, acá todo el reproche que la teoría política contemporánea le ha hecho a la revuelta, ¿ya? Estoy pensando en, qué sé yo, las lecturas del mainstream politológico, desde la filosofía, o del mismo Feldman que citaba Gerardo al principio, ¿no? Todo el reproche es que, claro, la revuelta no cambió nada, ¿ya? Que sigue peor la situación, ¿ya? Y bueno, el punto clave ahí, me parece, es que la revuelta se singulariza precisamente en una transfiguración de los afectos, ¿ya? Hay una transfiguración de los afectos. O sea, Rashid Khalidi, por ejemplo, respecto de la Intifada del 87, lo dice de manera muy bonita. Dice, la Intifada del 87, podríamos decir, obviamente, no expulsó a los israelíes de los territorios ocupados, no hizo que la comunidad internacional resolviera el problema, pero sin embargo hizo que los palestinos de los territorios ocupados transfiguraran la imagen que tenían de sí mismos, ¿no? O sea, ahí me parece que está uno de los elementos centrales de este asunto, porque la revuelta es el momento, o uno de los momentos, en que la imaginación ya no puede ser apresado por el paradigma representacional, ¿no? La imaginación no puede ser apresada por el paradigma representacional, que es un poco lo que ponía Nadine también en tensión, y que tú también lo ponías en tensión a propósito de la cuestión constituyente, ¿no? Uno podría decir que, claro, la cuestión constituyente sería una captura ya, ¿no?, de esa imaginación popular que no tiene una inscripción, por decirlo de alguna manera, en el aparato representacional estatal, si tú quieres, ¿no? O no estatal, pero en cualquiera de los aparatos, ¿no? Lo cual no significa que no produzca formas, y se da formas, ¿no? Por ejemplo, organizaciones inmanentes a su propio devenir, digamos, ¿no? Y esto es muy difícil de pensar. Perdona Sí, que te interrumpa porque... pero es muy difícil pensar esta cuestión, termino con esto, porque claro, la experiencia de la insurrección, o la experiencia de la sublevación, ¿cierto? Modernamente hablando, estamos muy acostumbrados a pensarla desde la futurología, ¿no? Es decir, desde la cuestión del futuro, ¿no? Desde los famosos, desde, qué sé yo, la estética revolucionaria del hombre mirando al horizonte, ¿cierto? O sea, el problema para los modernos siempre fue el futuro, y la revuelta no obedece más al futuro, digamos, es insurrecta incluso respecto al futuro, pero precisamente por eso, porque desobedece al futuro, desobedece la exigencia de futuro, es que, digamos, fractura el presente y abre posibilidades en el propio presente. Perdón, Emilio, de interrumpir. No, perdóname que te haya interrumpido. Yo entiendo, o sea, de hecho, no solo entiendo, sino que además comparto plenamente esa potencia que tú le atribuyes, digamos, a la revuelta, a la intifada, y de hecho yo creo que tienes razón. Es decir, eso no lo discuto, pero la verdad es que lo que me preocupa es lo que decía Aldavi. ¿Te fijáis? Es decir, ese es el tema. A mí no me preocupa el tema de si estoy de acuerdo contigo en que dejemos de mirar al futuro, que dejemos de mirar esto. Bueno, yo tengo una discusión ahí contigo que la vamos a abrir seguramente cuando comentemos el libro respecto de la separación que yo pueda hacer entre poder y Estado, que yo creo que en tu libro es un poco, o en tus ideas es un poco... Tú las mezcláis, tengo la impresión, y yo creo que por eso tu crítica de Badiou me parece injusta, pero también es otro tema que podemos conversar después. No, pero más que la preocupación por el Estado, porque mi preocupación no es por el Estado, digamos, es de acuerdo, la revuelta tiene todas esas potencialidades y celebrémoslas, pero asegurémonos de que sobreviva. Y ahí viene la pregunta de Aldavi, digamos, justamente. porque... No, o sea,
la revuelta no asegura nada. La revuelta abre un abismo y no te garantiza nada, precisamente pone en cuestión las garantías posibles. Bueno, eso es Badiou. Ya lo vamos a conversar cuando tengamos la presentación de tu libro, digamos. Por eso que yo creo que tu crítica es injusta, pero de acuerdo, ¿no? Perfecto. Hay que ser injusta a veces. Había, había una pregunta antes que se nos acabe el tiempo. Nos quedan unos minutos, pero hay una pregunta colgando de Alberto, una intervención. Sí, pero no sé si contesto primero lo de Aldavi o... solamente Aldavi quería referirme a la cuestión de intifada. O sea, tú tienes toda la razón, la cuestión de la reacción, y creo que tu intervención está muy de la mano con lo que plantea Emilio y con la respuesta que le di a Emilio recién. O sea, que en el fondo, efectivamente, la revuelta bordea la polis, bordea la soberanía, bordea, por así decirlo, y no garantiza, ¿no? La posibilidad de que emerjan, digamos, una reacción brutal, ¿cierto? Que bueno, en el caso de la revuelta árabe, ¿cierto? Es la capitalización que ocurrió en distintas partes por los distintos movimientos islamistas. O sea, eso fue lo que, incluso en el caso de Túnez, que es la experiencia politológicamente más benévola, donde se celebra una asamblea constituyente, ¿cierto? Bajo la negociación de Al-Nahda, ¿no? Que es el gran partido islamista, ¿no? de Túnez, ¿no? Pero hay otra cosa, Aldavi, que me parece que es clave acá, al menos en esta experiencia, que la tomo como un pequeño ejemplo, ¿no? Es que la revuelta no termina cuando la reacción se instala, sino que más bien lo que hace la revuelta en su irrupción es abrir un camino que sigue completamente abierto y que el poder institucional no ha podido suturar. De hecho, en los países árabes, después de la revuelta de fin del 2010, principio del 2011, el año pasado, 2019, teníamos nuevamente, ¿no? Medio Oriente con revueltas, pero con los medios de comunicación, ¿cierto? Mucho más acallados y con menos entusiasmo, digamos, ¿no? Incluso países que, por ejemplo, el caso de Irak, que durante el 2010 todavía estaba en el proceso, digamos, espantoso, digamos, de la devastación producto de la invasión norteamericana en el 2003, ¿cierto? Pero sin embargo hubo revueltas en Irak, ¿cierto? Ahora, ¿no? Volvieron algunas revueltas en Túnez también. Entonces yo creo que aquí lo que la revuelta permite es abrir, ¿no? E imposibilitar la restitución de un catejón, por así decirlo, la restitución de una sutura que vuelva, por así decirlo, a mostrarnos que está todo normal. Justamente la revuelta lo que te viene a decir es que no está todo normal y está todo explotando por todos lados. La proliferación de las revueltas hoy día está completamente masificada, ¿no? Y termino solamente con lo que plantea Sergio. Bueno, estoy súper de acuerdo con lo que decía Sergio, o sea, creo que lo explicó mejor que yo. Siempre digo, a veces Sergio debería escribir los libros y después uno comentarlos. Gracias, Sergio, por el comentario, porque efectivamente este es un libro complejo, no en el sentido de que en contraposición a lo simple, sino complejo en el sentido de que por un lado intento pensar la cuestión de la imaginación, ¿no? Desde una experiencia histórica, pero al mismo tiempo esa experiencia histórica sufre un trastorno que no la reduce, digamos, a las categorías historicistas o sociológicas con las que habitualmente nos acostumbramos a analizar esta situación. Y por eso yo diría que el libro básicamente lo que interpela, ¿ya? Es al dispositivo universitario, básicamente. En varios pasajes del libro, ¿ya? Planteo esa cuestión, ¿no? Que la crítica es básicamente al dispositivo universitario. El dispositivo universitario que cuando estalló la primavera árabe estaba completamente concentrado en el islamismo,
¿no? El fracaso de la experiencia panárabe, ¿no? Dicho en chileno, como lo decían los intelectuales del poder en Chile, ¿no? La universidad no lo vio venir, ¿ya? Y no lo vio venir no porque la universidad sea tonta o incapaz, sino que porque estructuralmente es una irrupción a la que la universidad le es hostil, digamos, básicamente, ¿no? Entonces, me agarro del comentario de Sergio, ¿no? Para eso, ¿no? Como... Había un comentario de Rodrigo que veo aquí y... Había un comentario Alberto. De Alberto. Pues yo entonces, Pero no sé qué hacer si leemos el de Rodrigo o... ¿Tú puedes leerlo el de Rodrigo, Gerardo? ¿O no? O primero escucho a Alberto, no sé. Como Ahora escuchamos a Alberto y después lo leo, claro. Ya. bueno, claro, a mí me gustaría citar también la otra experiencia, no mencionada en esta conversación, pero para mí presente, que es la diferencia entre el movimiento de los indignados, llamado 15M en España, y su articulación posterior en Podemos. Porque me parece que justamente esa estructura permite entender algo. Me perdonáis que utilice categorías que yo uso, pero creo que son apropiadas para este momento. Yo creo que estamos, y lo hemos visto en esta discusión, ante lo que podríamos llamar un punto ciego en la tradición occidental de pensamiento. Es la incapacidad de la tradición occidental de pensar la diferencia entre política e infrapolítica. Yo pienso que en todos estos, en la intifada palestina, en la revuelta chilena, en el movimiento de los indignados y su posterior captura por Podemos, lo que vemos es una demanda de captura política de lo que es una potencia infrapolítica. Esa demanda de captura política de la potencia infrapolítica ha estado cruzando toda la conversación de hoy. Y yo pienso que el problema fundamental, remitido a la tradición metafísica, es justamente, Rodrigo hizo alusión, es Aristóteles, es la noción de movimiento en Aristóteles. Es decir, la relación dinamis-energeia, la dirección entre potencia y acto, en la traducción latina de los términos de Aristóteles, es incapaz de hacerse cargo de la diferencia entre potencia infrapolítica y captura política. Porque esa diferencia entre infrapolítica y política es heterogénea a la relación dinamis-energeia en Aristóteles. Es otra cosa. Entonces, yo creo que estamos precisamente tratando de lidiar con ese problema, y ese es el problema que señalaba Emilio, con fuerza también al David. La revuelta es infrapolítica, pero hay una demanda de captura política. Y esa demanda es irreducible también. Esa demanda es la que en Badiou organiza la famosa subjetivación o la verdad política, la necesidad de la militancia, etcétera, etcétera. Creo que son dos cosas heterogéneas, por lo tanto que es injusto criticar la revuelta por no ser lo suficientemente política, y que en cambio es perfectamente apropiado criticar a la política por ser ejemplizante, apropiante, exactamente. No sé si eso sirve para algo, pero yo lo entiendo así, algunas de las tensiones que hemos visto en la conversación. Oye, ¿podría sumar algo yo o no? Se está armando una buena conversación, me da no sé qué. Sí, claro. Tú, Gerardo, el que manda, dime. Sí, dale. No, que me gusta mucho que Alberto haya puesto la cuestión de la demanda política en el eje y la cuestión de la incapacidad de la estructura aristotélica de pensar más allá de la lógica del movimiento, porque es la lógica del movimiento la que constituye precisamente el horizonte del nihilismo occidental en la medida en que siempre una demanda la movilización total. Entonces yo ponía acá, no como broma, ¿no? Pero decía que un amigo cubano me decía que el yoga era una práctica de la revuelta, y lo decía bien en serio, ¿no? Porque lo que él me estaba diciendo es que el yoga le ayudaba a desmilitarizar el cuerpo, ¿no? Porque todo programa revolucionario consiste en la restitución de una lógica de programación del cuerpo, digamos, ¿no? Entonces la revuelta es la insubordinación del sentido respecto de la demanda de movimiento, de movilización total.
Y no me refiero solo al Benjamin que está pensando en el fascismo como movilización que no cambia el mundo, ¿no? Sino a la estructura misma de la banda política occidental que consiste en hacer, ¿cierto?, de los cuerpos que sean numerarios respecto a un movimiento arqueoteológicamente constituido en torno a una acción que ya siempre está pensada en términos de la relación medios-fines. Entonces, la revuelta no es sino precisamente una contrapedagogía radical. Y eso es un lugar donde, por ejemplo, uno podría volver más inteligentemente a Badiou para mostrar un poco el romanticismo del maestro ignorante en el modelo rancieriano y todo lo demás, porque no se trata, la revuelta es la destrucción de toda pedagogía en la medida en que toda pedagogía está constituida sobre la base de la demanda y de la programación de los cuerpos, digamos, ¿no? Eso. Pero también es la aporía de Agamben, ¿verdad? También es la aporía de Agamben. Agamben o sea, las propuestas políticas de Agamben son, en cierto sentido, ridículas, ¿no? Porque Agamben no se hace cargo de esa diferencia de captura política y potencia infrapolítica. Claro, cambia el yoga por Bartleby. Claro, y yo iba a mencionar también en relación, bueno, ya Sergio de alguna manera lo ha dicho, ¿no? Mejor de lo que yo lo voy a poder decir, pero si es cierto, como decía Rodrigo, ¿no? Que lo que se trata es de liberar una intensidad, pudiéramos decir que la revuelta no agota la intensidad, ¿verdad? Y entonces la revuelta tampoco, o sea, más bien no es algo que tú hagas en tu libro, ¿no? Sino más bien es, me parece a mí, el índice de dónde se debe colocar la discusión, ¿no? Es decir, la revuelta estaría entonces determinada por el encuentro o el acontecimiento en que cada singular le otorgue a su existencia. En ese sentido, la revuelta sería hoy en día, ¿no? Una revuelta infrapolítica y no necesariamente a la política, ¿no? Porque ya una revuelta política sería una revuelta dada a movimiento, ¿no? Que es, digamos, esta capacidad de aglutinar y de contener, ¿no? Cualquier tipo de experiencia, ¿no? Ahora, me parece que eso sí es un anatema para la izquierda y para la tradición política, digamos, que conocemos. No sé qué hacemos con la... Hay un comentario de Rodrigo Alarcón, no sé, Gerardo, si lo... Sí, hay un comentario de Rodrigo Alarcón que voy a leer, a menos que Rodrigo quisiera leerlo, pero... Sí, dale. Bueno, dice, en la potencia y en la acción destituyente de la revuelta, expresada en el fuego simbólico que quemó muchos monumentos de la capital, en la sublevación del orden de la calle, del sentido de los muros, está su deriva instituyente, que a mi juicio consiste en la inyección, como una especie de telepatía y memoria popular, que es energía que va gatillando los acontecimientos del socavamiento de la institucionalidad, que puede ocurrir incluso años después. Un breve y acotado ejemplo, dice Rodrigo. La jerarquía, para los que estuvimos en la dureza de la calle, fue un ejemplo concreto y a escala, en tanto que en cada choque se fue destituyendo la tradicional institucionalidad de la comandancia, propia de la izquierda tradicional, y de este modo instituyendo en la acción una dirección común. Quien tenía las mejores condiciones y conocimientos dirigía la contingencia de la refriega. En la memoria popular se refrescó el registro de que el cuesco al tanque lo puede tirar cualquiera. Ahí radica la potencia destituyente. Quiero leer un comentario que apareció acá de Florencia Garrido. Hola. Dice, en Chile la semana pasada se hizo una intervención en Plaza de la Dignidad por parte de The Light Lab que citaba un poema, destruir en nuestro corazón la lógica del sistema. ¿Por qué me gustó también el comentario de Florencia? Porque hay una parte en el Intifada en que cito las palabras que decía el primer ministro israelí cuando irrumpe la Intifada palestina del 87. Y las palabras del primer ministro israelí era casi la misma, pero al revés. O sea, instalar en los corazones de los palestinos, ¿no?, el miedo al judío, ¿no? Digamos, justamente digamos, la intervención, la arremetida de la revuelta es justamente la dislocación de esa posibilidad, ¿no? Eso suena mucho a lo que decía Antonio Gramsci, de instalar en el corazón del pueblo el miedo al Partido Comunista. Suena mucho a lo que decía San Agustín, por ver. El problema del corazón.
digamos. Claro. El mismo había dicho que la era de las revoluciones se acabó. Es una era consumada. La época de la revolución, que empieza con la Revolución Francesa, se terminó. Sí. Bueno, creo que con Sergio la otra vez conversábamos sobre esto, o sea, que en el fondo la revuelta es la materialidad misma de lo que en algún momento se llamó la revolución, digamos, ¿no? Pero es la materialidad misma de eso, ¿no? Que después la revolución fue una construcción, por así decirlo, mítica, digamos, de esa irrupción radicalmente contingente, ¿no? Solamente quería terminar de contestarle una cosa al Davi sobre el término intifada, ¿no? Quiero aprovechar de acá de agradecerle a mi colega y directora del Centro de Estudios Árabes que está aquí, Marcela Sedán, porque con ella fue muy divertido lo que sucedió. O sea, por muchos años pensábamos con Marcela, con Kamal, etcétera, que el término intifada venía del término árabe fauda, que es caos, ¿ya? Y después buscamos el diccionario, qué sé yo, hicimos un trabajo ahí, Marcela me ayudó mucho en eso, y vimos que era justamente el término náfada, que significa básicamente levantamiento, sacudimiento, desempolvamiento incluso, ¿no? De ahí viene intifada, ¿no? De náfada, ¿no? No es de caos, justamente, que tiene un sentido, por así decirlo, vibratorio, para decirlo, ¿no? Ondulatorio, ¿no? Eso. Bueno, en realidad tenemos solamente unos 2-3 minutos finales. No sé si alguien más quisiera agregar algo. Tú mismo, Rodrigo, si se te quedó algo en el No, tintero. yo quiero dar un gran abrazo a todos que están acá y decirles muchas gracias. De verdad, muchas gracias. También quiero agradecer a propósito que está Victoria, aquí Victoria Urtubia, y estaba Paula, o está todavía, no me acuerdo si Paula está, ahí está, la Paula Barría, de Metales Pesados, porque realmente tuvieron una paciencia enorme con un texto que era un mono con navaja al principio, y verdaderamente Victoria hizo lo imposible. Era como que yo era mecha de clavo, como se dice en Chile, y me peinó como para el baile, digamos. Así que le agradezco mucho también a la gente de Metales Pesados la publicación de este libro, porque yo creo que como dicen los amigos acá, es un libro que va a generar harta conversación, ¿no? Por lo menos. Así que nada, quiero agradecerle a todos, a José Miguel, a Nadine, los comentarios, a Gerardo, especialmente a Gerardo que organizó esta cuestión verdaderamente a pulso, al Instituto 17, ¿no? Y bueno, a todos los amigos que están acá, Sergio, ¿no? A Marcela, a Kamal, un gran abrazo y gracias a Emilio. Eso. Pues bien, creo que lo podemos dejar por acá. También le agradezco a todos los que participaron, los que estuvieron escuchando y debatiendo. Y solamente recordarles que la serie de conversaciones continúa y el 29 de octubre a la misma hora tenemos entonces la presentación de este libro. Es el nuevo libro de Alberto Moreiras, Infrapolítica. Infrapolítica e instrucciones de uso, porque hay otro infrapolítica chileno que es diferente, claro. Sí. Claro. Yo no digo el subtítulo porque a veces me equivoco y no quiero llamarle manual de uso, bueno, instrucciones de uso. Y el 29 es entonces el encuentro. Y bueno, en la página de 17 Instituto van a poder seguir los detalles y el enlace, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias a Rodrigo y hasta la próxima. Gracias. Chao, chao. Adiós. Muchas gracias, que estén muy bien. Igualmente. Gracias, Rodrigo.